estos casos, cuando nos toque diseñar un empalme de columnas, por ejemplo, como en este caso de sección variable, fíjense que la columna superior es un HEB 220 y mientras que el inferior es un HEB 260. Hay una notoria diferencia en el ancho de estos perfiles, por lo que se tienen que emplear estas chapas o placas de relleno, ¿no? Se colocan entre lo que es la platabanda y el ala del perfil. Entonces veamos un poco qué dice en este caso el CIRSO para este tipo de uniones. Fíjense que estamos en el capítulo 5 del CIRSO 301, donde hablan un poco de empalmes, de empalmes con chapas de relleno. Este es el artículo que habla de chapas de relleno soldadas, pero en nuestro caso tenemos una chapa de relleno de una unión ablonada o apernada, como lo conocen en otras regiones. Cuando los bulones que soportan carga pasen a través de chapas de relleno de espesor menor o igual a 6 milímetros, se usará resistencia de diseño al corte sin reducir, es decir, sigue siendo la resistencia reducida por el factor de minoración de 0,75 que conocemos normalmente. Ya cuando los bulones que soportan carga pasen a través de chapas de relleno de espesor mayor que 6 milímetros, será aplicado uno de los siguientes requerimientos. Vamos a ver, acá existen 4. Inicialmente conocemos hablaremos más del más práctico, que sería la resistencia de diseño al corte de los bulones será multiplicada por un factor que viene a ser 1 menos 0.154 multiplicado por el espesor de la chapa de relleno, en este caso, menos 0.6. Ese espesor tiene que estar en centímetros y este factor no debería ser menor que 0.85. De ser menor, de dar un resultado menor, como en este caso, cuando usted sustituye acá 1.91, que es la chapa que estamos usando de relleno, que es una chapa más o menos aproximadamente 3/4 pulgadas, este factor le va a dar 0.79 y tanto, que sería menor que 0.85. Entonces esa resistencia sería multiplicada por 0.85 en todo caso. Bueno, otros de los requerimientos sería la chapa de relleno se extenderá más allá de la junta y la prolongación de la chapa de relleno será con suficientes bulones para distribuir el esfuerzo total en la barra de manera uniforme en la sección combinada de la barra y la chapa de relleno. El tamaño de la junta será aumentado para incluir en la unión el número de bulones equivalente al número total requerido en el punto anterior, punto 2. O la unión será proyectada como una unión de deslizamiento crítico con las especificaciones de la sección junto J38, que es donde se habla un poco sobre este tipo de uniones, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que son los empalmes, en nuestro caso supongamos que es una columna que está axialmente cargada, no tiene muchos momentos flectores. En ese caso, tanto las cubrejuntas como los demás elementos de unión y medios de unión serán dimensionados para transferir la fuerza no menor a 2.5% de la resistencia axial requerida, ¿no? Entonces, cuando vemos acá el modelo, vemos que, bueno, un poco de lo que estamos hablando, la chapa la vamos a soldar, uno de los requerimientos que establece el CIRSO, la vamos a soldar al perfil más pequeño, que es al donde va a estar unida, ¿no? En este caso la estamos soldando por todo su alrededor. Si ven acá, estará unida acá, igual acá, esta de acá. Esta chapa de relleno estará unida al perfil. Y la plata banda, disculpen, obviamente va a descansar sobre ella y el bulón va a pasar a través de la chapa de relleno y el ala del perfil superior, en este caso el HB 220, y entonces se hará acá como una especie de un sándwich. ¿Cómo
¿Cómo aplicamos uno de estos criterios? Como les mencioné anteriormente, vamos a aplicar el primer criterio, que es el más práctico, es reducir la resistencia de diseño por un múltiplo de este factor. Ya les dije que este factor, cuando sustituimos acá 19.1 o 1.91, nos da 0.79. Obviamente aplica entonces, multiplicarlo por el factor 0.85. En este caso, nos iremos a lo que es la configuración de las normas, nos vamos acá. Y acá donde dice los factores de resistencia, tracción y corte, el tornillo, entonces sería 0.75 por 0.85, que eso vendría a ser aproximadamente un 0.6375, vamos a ponerle 0.63. Y la resistencia, tracción y corte combinada de tornillo, bueno, vamos a poner acá porque también hay corte, 0.63. Ya para acá lo demás es aplastamiento, todo lo demás no tiene nada que ver. Y acá es anclaje, más que todo. Anclajes, no estamos hablando de anclajes, estamos hablando de bulones o tornillos. Entonces daríamos aceptar y ahora corremos lo que es la verificación. Ahí tiene una carga. Bueno, vamos a ver un poco acá. Cuando vemos la carga, vemos que tiene una carga axial y lo que decía el código, el reglamento, el 2.5% de la carga axial sería repartida en fuerzas cortantes. Este caso, vamos a repasar acá. Acá vemos 2.5 la resistencia requerida de la barra actuando en cualquier dirección perpendicular al eje de la barra. Es decir, el eje de la barra está acá. Aquí vamos a ver. Entonces, en direcciones perpendiculares al eje serían estas dos, ¿verdad? Serían con cortes que estarían aplicados a esa barra como tal. Pero aquí hay un detalle, fíjense que lo quise hacer adrede, porque ese corte tendríamos que definirlo de acá solamente dejar la carga axial, y esto sería como un corte por norma, póngase. Suponga, esto quedaría como un corte normativo más que todo. No estaría actuando directamente con la carga axial. Fíjense que para eso está bueno el ejemplo, ¿no? Entonces esto quedaría así, nos vamos a verificación y calculamos. Bueno, ya acá tenemos los resultados, se podrán dar cuenta que verifica todo. El análisis, estamos por debajo de lo que son la excedencia de las placas. En este caso el programa analiza la sección no como una sección compacta o compuesta, sino por placa. Esto sería una placa, esta sería otra, esta sería otra. Las placas están bien, los tornillos están al 12%, la soldadura al 9.4%. Acá vemos todo bien. Si queremos ver un poco más la zona de plastificación, vamos a usar la deformada. El perfil, vamos a ver las tensiones equivalentes para la carga actual, que sería en este caso la carga axial, el L1, la carga axial. Para los cortes, esto normativo de reglamento no le pasa mucho. Pero bueno, las fuerzas en los tornillos, acá abajo, aquí vemos 0.79 kilonewton. Bueno, ahí está. Pero bueno, esto sería todo con respecto a lo que son los empalmes con chapa de relleno, siguiendo un poco los lineamientos del CIRSO 301, CIRSO, el código argentino, el reglamento argentino. Y bueno, tener en cuenta esto porque muchas veces vemos en la práctica, porque ¿qué puede pasar acá también? Acá mucho, dependiendo del criterio del ingeniero, puede decir, no, este empalme me parece demasiado grande, la transferencia de esfuerzos, y también opino que pueda pasar esto, pero muchos optan también por poner acá una placa de una especie de una brida, en todo caso, una placa de transferencia de esfuerzo, pero ya queda a criterio de cada quien.